está. Bueno, ¿leyeron? Yo repasé Fourier. Ok. ¿Y alguna duda de lo que repasaste de Fourier? No, de hecho también me guié en videos por lo mismo y creo que ya quedó. Porque sí tenía mucho tiempo que no lo veía. Ujú. Muy bien. ¿Y los demás? Yo también le di una repasada a lo que vimos la clase anterior del Probatis, del capítulo 4 de Fourier. Ok, Pero sí, me quedó más claro. muy bien. Bueno, ¿y alguien leyó acerca de transformada de Fourier de señales discretas? ¿No? Yo no. Decidí entenderle bien a Fourier primero. Ok, muy bien. Bueno, entonces, hoy retomaremos eso de transformada de Fourier de señales discretas. A ver. No, a ver. No, tampoco. Aquí estás. Ok. A ver. Entonces, hey. ¿Sí se ve mi pantalla? No, ¿verdad? No, No, no sé. No, todavía no. Ahí está ya. Bien. Bueno, entonces, de lo que habíamos visto en la clase pasada es el análisis de señales, pero que están indefinidas, o señales que son continuas, ¿de acuerdo? Es decir, están definidas para todos los instantes de tiempo y los valores de amplitud puede tomar cualquier valor de amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo que veremos o repasaremos será el análisis de Fourier, ya sea serie o transformada de Fourier, de señales discretas. ¿Ok? Ok. Entonces, nomás recordando, las señales discretas son aquellas que están definidas para instantes de tiempo discreto, pero los valores de amplitud pueden ser tanto continuos como discretos también, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la única restricción es de que estamos definidos nomás para ciertos instantes de instantes de tiempo discretos. Como tal, estas señales discretas van a tener transformada de Fourier. Y de hecho, el espectro de Fourier va a ser bueno, dependiendo de las características de esta señal discreta, puede ser un espectro continuo. Entonces, el primer análisis, de hecho, que viene aquí en el libro es ver cómo analizar señales discretas que son periódicas. Y para hacer el análisis de esas señales discretas periódicas, vamos a hacer uso
de la serie de Fourier. Bueno, voy a poner directamente la ecuación de síntesis y análisis y ahorita la explicamos. Entonces, sea x de n nuestra señal discreta, la ecuación de síntesis, es decir, la ecuación que nos permite reconstruir esa señal discreta a partir de los componentes frecuenciales, suponiendo que esta señal discreta es una señal periódica, sería esta ecuación. Donde n mayúscula es el número de muestras de x de n. Y la ecuación de análisis, es decir, la que nos permite obtener los pesos, está dado por la siguiente ecuación. Sumatoria desde n igual a 0 hasta n menos 1 de x de n por e a la menos j 2 pi kn sobre n. ¿De acuerdo? A ver, entonces aquí lo importante que hay que observar, o la primera diferencia con respecto a la serie de Fourier, es a ver, déjenme, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Bueno, la primera diferencia que podemos encontrar es justamente en el argumento del, ¿cómo se llama? De la exponencial. Mientras que en las series de Fourier para señales continuas, ese elemento, bueno, de hecho es esto de aquí. Todo esto que tenemos aquí. Es ¿cómo se llama? Es F0T. Bueno, de hecho, para señales continuas, eso que subrayé sería KF0T, donde F0 es la frecuencia fundamental. Eso va a cambiar ahora para señales discretas. De hecho, esa T, que es una variable continua, va a cambiar a algo discreto, ¿no? Entonces, por consiguiente, ahora las componentes frecuenciales también van a ser discretas, ¿no? Bueno, de hecho, eso también ocurría con las señales continuas, pues, pero creo que aquí se refuerza más ese concepto de que las componentes frecuenciales también van a ser discretas, ¿no? Donde sí hay un cambio significativo con respecto a la serie de Fourier de señales continuas es justamente en la ecuación de análisis, en donde ya no tenemos una integral y esto se convierte en una sumatoria. ¿Por qué se convierte en una sumatoria? Porque estamos lidiando con una señal que es discreta. Entonces, si recuerdan, les había comentado que estas ecuaciones, o esta ecuación como tal, la podríamos ver como el producto interno de la señal con la base, en este caso la base es la exponencial compleja. Entonces, al ser las dos señales, o las dos funciones señales discretas, entonces ahí lo que queda más propio para hacer el producto interno sería una sumatoria, ¿no? Esas las diferencias más grandes. Ahora bien, algo que va a ocurrir, o algo que sucede con la transformada de Fourier o la serie de Fourier de señales discretas, es que el espectro de frecuencia, es decir, por ejemplo, en esta serie de Fourier, esta CDK, va a ser un espectro periódico, es algo que se va a estar replicando periódicamente. De hecho, se va a cumplir que CDK va a ser igual a CDK
más n, donde n mayúscula es el número de muestras que tiene nuestra señal x de n. Entonces, esto es una gran diferencia con respecto a las señales continuas. En las señales continuas nosotros teníamos, por ejemplo, si se trataba de series de Fourier o una señal periódica, en una señal periódica continua, el espectro va a estar definido desde menos infinito a infinito. Tal vez con la única restricción para señales periódicas de que nomás vamos a tener múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿de acuerdo? Aquí, adicionalmente de que vamos a tener múltiplos de la frecuencia fundamental, ese espectro se va a estar replicando periódicamente. No va a estar definido desde menos infinito. Bueno, sí va a estar definido desde menos infinito a infinito, pero va a presentar una periodicidad en la frecuencia de n muestras o n componentes frecuenciales. Esto se ve un poco más claro, por ejemplo, ahorita que veamos transformada de Fourier de señales discretas. Y esto, para que se den una idea o para que lo recuerden bien, por ejemplo, cuando vimos el muestreo de una señal, sí recuerdan ese tema, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Sí. Si recuerdan, cuando yo hice el análisis cuando estábamos viendo muestreo de una señal, se los expliqué en el dominio de la frecuencia y les dije, bueno, ¿cuál es el espectro de frecuencia de una señal? Vimos cuál era el espectro de la señal muestreada y lo que observamos es de que el espectro de esa señal muestreada resulta en un espectro que se replica, ¿no? Donde las réplicas las conocíamos como alias. Entonces, esa va a ser una característica del análisis de Fourier de señales discretas. Sus espectros de frecuencia van a ser funciones que son periódicas, ¿de acuerdo? Vamos a tener repeticiones del espectro, de los espectros, de una parte del espectro, ¿no? Se va a estar replicando periódicamente. ¿Cuánto va a ser o cuál va a ser el periodo en muestras? Va a ser n muestras, que es la longitud de x de n. ¿Ok? Entonces, aquí nomás para completar esto que estamos viendo de series de Fourier, gráficamente, o bueno, lo que vamos a obtener siempre es de que si x de n, bueno, en series de Fourier, donde x de n es periódica, aquí lo que va a suceder al aplicarle la serie de Fourier propiamente es de que el espectro es periódico y va a ser un espectro discreto. Es decir, espectro discreto. Es decir, no, el espectro como tal va a estar dado nomás en ciertas posiciones de la frecuencia, de hecho múltiplos de una frecuencia fundamental. Sin embargo, va a llegar a cierto componente de frecuencia en donde ya se va a estar replicando y este eje sería acá. ¿Ok? Entonces, algo que se está replicando periódicamente, así desde menos infinito a infinito, se va replicando. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No. Hasta ahorita no, doctor. ¿Todo queda claro? Sí. Y bueno, debido a que se replica periódicamente, es por eso que nomás, para hacer el análisis, típicamente nos enfocamos nomás en un solo
tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia de un solo periodo, ¿de acuerdo? En el dominio del tiempo sería las muestras de nuestra señal periódica, nomás las muestras de un solo periodo, y en el dominio de la frecuencia también nomás nos enfocamos en las muestras de un nodo solo de los periodos del dominio de la frecuencia. ¿Ok? Bueno, aquí al igual que en las otras transformaciones, se tiene que cumplir la convergencia y aquí básicamente son las, ¿cómo se llama? Las mismas condiciones de Dirichlet. ¿Ok? Entonces, pasamos a algo que sí es más, ¿cómo se llama? Bueno, algo un poco más relevante que sería la transformada de Fourier de señales periódicas, de señales discretas, perdón. Bueno, entonces en la transformada de Fourier habíamos visto que es una herramienta que sirve para analizar cualquier tipo de señal, ya sea periódica o no periódica, ¿de acuerdo? Entonces aquí la única restricción que vamos a hacer o que vamos a imponer es de que el análisis que estamos haciendo es sobre señales discretas, ¿de acuerdo? Donde este índice n nos enumera las muestras. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar justamente esa transformada de Fourier a esa señal discreta. Y bueno, pudiéramos partir el análisis, así como lo habíamos hecho en, ¿cómo se llama? Cuando vimos muestreo, en donde suponíamos o construíamos nuestra señal discreta a partir de una señal continua, la cual multiplicamos por un tren de impulsos, y ahí y a eso es a lo que le aplicaríamos la transformada de Fourier, ¿no? Aplicando las propiedades de la transformada de Fourier, que la multiplicación de dos señales es la convolución en la frecuencia, ahí lo que estaríamos obteniendo es justamente eso que habíamos visto en el muestreo, ¿no? Que es la réplica periódica del espectro de frecuencia de la señal analógica original, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer ese procedimiento y llegar a las ecuaciones de síntesis y análisis para el análisis de señales discretas. De hecho, yéndonos ya directamente a esas ecuaciones, tenemos que la ecuación de síntesis, es decir, la que nos construye la señal discreta, está dado por 1 sobre 2pi, la integral 2pi, x de omega, a la j omega n de omega, y la de análisis, es decir, la que nos entrega los componentes frecuenciales, así. Donde x de omega es nuestro espectro de frecuencia. Entonces, aquí lo primero que hay que observar y que nunca hay que perder de vista es de que el espectro de frecuencia de una señal discreta va a ser continuo, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos. ¿Cuándo va a ser un espectro discreto esta x de omega? Cuando nuestra señal a analizar, o sea, nuestra x de n sea una señal periódica. Pero en los demás casos, el espectro va a ser algo continuo, es decir, vamos a tener definidos todas las componentes frecuenciales desde menos infinito a infinito. Entonces, voy a anotarlo aquí. Si x de n le aplicamos la transformada de Fourier, el espectro x de omega
está definido o queda definido desde menos infinito a infinito. Otra característica es de que ese espectro X de omega es periódico con periodicidad 2pi. Y en la mayoría de los casos, este espectro es continuo. Nomás va a ser discreto. Discreto. Si X de n es periódico. Ok, pero en la mayoría de los casos, ese espectro es continuo. Que es justamente lo que observábamos cuando discretizábamos una señal, ¿no? O sea, el espectro como tal es continuo, con la particularidad de que es periódico, se van replicando componentes del espectro de frecuencia, y como tal queda definido desde menos infinito a infinito. Sin embargo, debido a esa periodicidad en el dominio de la frecuencia, si nosotros queremos obtener de nuevo la señal X de n, no hacemos el análisis desde menos infinito a infinito, sino nomás nos enfocamos en un solo periodo de ese espectro de frecuencia. Es por eso que la ecuación de análisis, es decir, esta que tengo acá, la integral es sobre 2pi, ¿de acuerdo? Nomás nos enfocamos en un solo periodo de ese espectro de frecuencia. Y eso es debido a que ese solo periodo ya contiene toda la información de todo el espectro, de todas las componentes frecuenciales. ¿De acuerdo? De esto que estamos diciendo, se cumple, nomás para ponerlo así en el papel, X de omega es una función periódica. Es decir, se cumple lo siguiente, ¿no? X de omega es igual a X de omega más un múltiplo de 2pi, ¿no? O sea, más 4pi, más 2pi, más 0, más 8pi, más 6pi, así sucesivamente, ¿no? Gráficamente, por ejemplo, si tuviéramos una señal discreta algo así, y le sacamos su transformada de Fourier, lo que estaríamos observando es que tenemos el mismo espectro definido desde menos infinito hasta más infinito, donde estas réplicas, donde este espectro de frecuencia se replica periódicamente, ¿de acuerdo? De hecho, todo esto sería un periodo de longitud 2pi. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este punto? No. No, doctor, todo bien. Entonces, por ejemplo, esto que estamos discutiendo es lo que encontrarían en el capítulo de Su, en el libro de Su, perdón, en el capítulo de, creo que se llama Comunicaciones o algo así, que es donde trata lo del muestreo de una señal, ¿no? Ahí es donde, ¿cómo se llama? Donde trata eso, ¿no? Ahora bien, en este caso, para asegurar que la transformada de Fourier de una señal discreta se cumpla, lo que se debe de cumplir, o bueno, algo que se debe de cumplir, es de que es una de las condiciones de Dirichlet, ¿no? Que nos dice, si recuerdan las condiciones de Dirichlet, la primera es de que para que exista transformada de Fourier, era de que existía un número finito de discontinuidades, un número finito de máximos y mínimos, y de que las señales
absolutamente integrable, ¿no? En este caso, al tratar con señales discretas, pues no tiene mucho sentido eso de un número finito de discontinuidades, o sea, estamos tratando con puras discontinuidades, ¿no? Y lo de máximos y mínimos tampoco tiene gran sentido, ¿no? Lo que sí va a tener sentido es justamente ese criterio duro de absolutamente integrable. De hecho, aquí para asegurar de que se tiene transformada de Fourier, si nuestra señal es absolutamente sumable, es decir, si se cumple esto, entonces podemos asegurar que existe la transformada de Fourier. Es una condición suficiente, pero no necesaria. O sea, pudieran existir señales de que no son absolutamente sumables y aún así tener transformada de Fourier, ¿no? Pero si su señal cumple con esta característica, entonces, tiene transformada de Fourier, ¿no? Vean que, por ejemplo, para que se cumpla esta característica, por ejemplo, todas las señales x de n de duración finita van a cumplir con esa característica, ¿no? Por ejemplo, si nomás tuviéramos 5 muestras de x de n, ven que esa sumatoria sería menor a infinito, siempre y cuando esas muestras sean diferentes, todas sean diferentes de magnitud infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta este punto? No, doctor. No. Ok. Muy bien. Entonces, ok. Voy a tomar esta expresión de aquí, esta x de omega. X de omega, quedamos que es el espectro de frecuencia de nuestra señal x de n. Quedamos que es la sumatoria de x de n por e a la menos j omega n, sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ahora bien, vamos a ver algo interesante. Por aquí, por otro lado, voy a escribir la fórmula para obtener la transformada z de una función x de n. Quedamos que es x de z es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n. ¿Por qué? ¿O cómo termina esa ecuación? ¿La recuerda? ¿Alguien? ¿Alguien recuerda la ecuación de la transformada z? Por z a la menos n. Ajá, correcto. Donde z pertenece a los complejos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo interesante de esto es ver la similitud que existen entre ambas transformaciones. La de la izquierda es Fourier, transformada de Fourier, y la de la derecha es transformada Z. Aquí lo interesante de esto es lo siguiente. Al ser Z una variable compleja, la podemos representar en su forma polar de la siguiente manera, ¿no? Como una magnitud R por E a la J omega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sustituyendo Z por su forma polar en la transformada Z, tendríamos X de Z, bueno, propiamente ya sería X de R E a la J omega es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito X de n por R a la menos n por E
a la menos j omega n. Esta es una n. Veamos que tienen todavía más similitudes entre esta y esta. De hecho, ¿cuál es la igualdad? Si hacemos que R es igual a 1, entonces lo que tendríamos es de que lo que tendríamos ya sería la igualdad. Dicho en otras palabras, la transformada z de cualquier señal evaluada para R igual a 1, lo que nos va a dar es la transformada de Fourier. ¿Qué significa esa R igual a 1? Serían todos los puntos en el plano Z donde Z tiene magnitud 1. ¿Y cuáles son todos esos puntos? Pues justamente los puntos que caen en el círculo unitario. Vean que todos los puntos, este es el plano Z, este eje sería parte real de Z, este eje de acá sería parte imaginaria de Z. Y vean, si este círculo tiene radio 1, entonces todos los puntos de ese círculo unitario cumplen con esta característica que estamos diciendo que R es igual a 1. Dicho en otras palabras, la transformada Z de cualquier señal al devaluarla en el círculo unitario, lo que nos da como resultado es la transformada de Fourier de esa señal o de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? A ver, entonces, veamos algo interesante de todo esto. Vámonos con un diagrama de polos y ceros. Ay, está muy chueco. Ok. A ver. Bueno, ese que sea nuestro plano Z con su círculo unitario. Supongamos que tenemos un par de polos, un cero aquí y otro cero acá. ¿De acuerdo? Supongamos que estos polos son complejos conjugados. Es decir, que la distancia del origen a este polo es la misma que la distancia del origen a este otro polo. Y los ángulos son iguales, es decir, aquí tenemos teta y aquí tenemos menos teta. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto y con lo que acabamos de decir, ¿cómo sería un esbozo de la transformada de Fourier de este sistema que estamos representando con este diagrama de polos y ceros? El espectro de magnitud. ¿Cómo se imaginan que sería? ¿Los escucho? ¿Alguna idea? ¿Algo? ¿Alguno? ¿No? Bueno, alguien diga algo para ver qué siguen ahí. No, doctor, no tenemos una idea. Ok. Entonces, veamos lo siguiente. Este diagrama de polos y ceros les está indicando o les está caracterizando un sistema. ¿Estamos de acuerdo?
De hecho, si lo quisiéramos analizar rápido, a ver, denme un momento, por favor. Ok. Si quisiéramos sacar la función de transferencia de esto de manera rápida, llamémosla x de, bueno, no x de z, llamémoslo h de z. A partir de este diagrama de polos y ceros tenemos, o podemos observar que tenemos dos polos y dos ceros, ¿no? Los ceros nos construyen el numerador de esta función de transferencia y los polos el denominador. De hecho, ¿dónde tenemos ceros? ¿En dónde se encuentran ubicados? A partir de ese diagrama que les puse. Eso sí está, sí lo pueden responder. ¿Dónde se encuentra el primer cero y el segundo cero? ¿Están en la circunferencia? Sí, En uno Menos 1 y más 1, ¿no? en uno y uno. menos uno. Ujú. Es correcto. Entonces, el polinomio del numerador sería z menos 1 que multiplica a z más 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Ok. Y el denominador, bueno, llamemos este P1 o P y este de acá P2. Que de hecho P1 es igual al complejo conjugado de P2, porque así lo estoy construyendo, ¿no? Entonces sería Z menos P1 que multiplica Z menos P1 complejo conjugado, ¿no? De hecho, de esa manera estaríamos construyendo o tendríamos, ¿cómo se llama? Nuestra función de transferencia. Y de hecho, por lo que acabamos de decir hace un momento, tendríamos que la transformada de Fourier de ese sistema, o sea, h de omega, sería igual a h de z, haciendo que z, que es igual a r, bueno, haciendo que z sea igual a re a la j omega para, o bueno, no, perdón. No vamos a complicarlo tanto. Para z igual a e a la j omega. ¿De acuerdo? Si hacemos esa sustitución de z por e a la j omega, lo que estaríamos obteniendo ya sería el análisis en frecuencia de ese sistema, ¿de acuerdo? Es decir, su función de transferencia también, pero ya en el dominio de la frecuencia. Ahora, gráficamente, ¿cómo podríamos sacar ese espectro de magnitud, por lo menos en este momento? Vean lo siguiente. La manera de ir obteniendo las componentes frecuenciales es ir haciendo un barrido, pero en el ángulo. O sea, vean que h de omega, realmente omega son grados, ¿de acuerdo? De hecho, omega va desde menos pi a pi o desde 0 a 2 pi, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, h de 0 sería el valor que tenemos en el círculo unitario para un grado, para un ángulo de 0 grados, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos graficar nuestro espectro de frecuencia, a los 0 grados, ¿qué magnitud tenemos? ¿Cuál es el valor que tenemos en el círculo unitario para los 0 grados? ¿2pi? No. Vean, a 0 grados, ¿con qué nos estamos topando? Con la circunferencia del círculo que tiene radio 1. No. Aquí, a ver, vean lo siguiente. Para obtener la transformada de Fourier es evaluar toda la función de z en el círculo unitario, es decir,
nosotros vamos a hacer la evaluación sobre todo este círculo unitario. Bueno, ahorita lo estoy dibujando en verde, este círculo unitario, pero vamos a evaluar sobre todos esos puntos. A final de cuentas, esta función h de z es una como sábana, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la única certeza que sí nos está dando el diagrama de polos y ceros son en estas posiciones, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos marcado el polo, sabemos de que esa sábana va a valer infinito, esa función de z va a valer infinito en ese punto. Y donde tengamos un cero, donde tengamos el círculo, lo que podemos asegurar es que esa función de z va a valer cero en ese punto. Entonces, lo que les estoy diciendo en este punto, bueno, en este momento es Sería 0. h de omega para omega igual a 0 sería evaluar el punto de nuestra función h de z sobre el círculo unitario para el ángulo 0. ¿Y cuánto vale la función de z en ese punto del círculo unitario? De hecho, lo acaban de decir ahorita, ¿no? Vale 0. Justamente, entonces, es algo que ya podemos ir diciendo desde este momento, ¿no? Para el ángulo 0, o sea, para omega igual a 0, su espectro de frecuencia, el espectro de magnitud de frecuencia va a valer 0. ¿Para qué otra componente frecuencial va a valer 0 su espectro de frecuencia? 180 grados o pi. Exactamente. Si aquí es menos pi y aquí es pi, también va a valer 0, ¿no? De hecho, tanto en pi como en menos pi va a valer 0 esa función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pi sería que nos fuéramos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y sí, sentido contrario a las manecillas del reloj llegaríamos a pi, y en el sentido de las manecillas del reloj llegaríamos a menos pi. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, doctor. Ok. Ahora bien, o sea, visualicen esto. A final de cuentas, ese diagrama de polos y ceros es así como una visión simplificada de toda la función h de z. Les digo, esto es como una sábana, o esa función h de z es una sábana, pero no podemos graficar todo eso. Lo único que graficamos o que es de nuestro interés son dónde esa h de z se vuelve infinito y dónde se vuelve cero, que es el diagrama de polos y ceros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo interesante de esto es ver lo siguiente. Si tenemos, imagínense una sábana, imagínense un punto donde lo empezamos a jalar hasta el infinito, que eso sería como nuestro polo. ¿Qué se forma alrededor o en la vecindad de ese polo? Pues se forma como un cono, como una montaña. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Entonces, alrededor de estos polos, si lo viéramos como un gráfico con niveles o, ¿cómo se llama? Así como en los mapas que les van poniendo como curvas, que les va definiendo los niveles del terreno, así podemos hacer lo mismo aquí, ¿no? Alrededor de los... ¿Por qué? Ya. Alrededor de los polos se iría formando como ¿cómo se llama? O se formaría una montaña. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo en este polo que tenemos acá. Ahora bien, para nuestro análisis en frecuencia lo que nos interesa son todos los puntos que están sobre el círculo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean lo siguiente. En el ángulo de nuestro polo llegaríamos, para este ejemplo muy particular, llegaríamos al máximo en esa dirección sobre el círculo unitario. ¿Están de acuerdo en eso? Porque ese punto del círculo unitario es el punto que queda más cercano con ¿cómo se llama? Con nuestro polo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la distancia desde este punto del círculo unitario hasta nuestro polo
es la distancia más pequeña. Entonces, por consiguiente, en ese ángulo, el valor de la circunferencia va a ser máximo. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí, doctor. Sí. Entonces, ya para terminar de hacer un bosquejo del ¿cómo se llama? Del espectro de magnitud de frecuencia, lo que tendríamos, aquí es menos teta, aquí sería teta. Ya habíamos dicho que en 0 vale 0 esa función, va a ir incrementándose, va a llegar a un máximo, el máximo va a llegar en el ángulo en donde está este polo, y posteriormente va a ir decrementando hasta llegar a 0 de nuevo. Y debido a que los polos son complejos conjugados, esa misma forma vamos a tenerlo en el otro lado de la función. Y como tal, esto que les acabo de dibujar, sería el espectro de magnitud de frecuencia de este sistema. Esta sería su respuesta en frecuencia. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, este sistema con ese par de polos y ese par de ceros, si lo terminan implementando, se estaría comportando como un filtro pasabanda. ¿Qué banda dejaría pasar? Pues todas las componentes frecuenciales alrededor de la frecuencia teta, en este caso. Estaba revisando, doctor, también el del PROACIS. Uh-huh. Decía que cuando los polos están dentro de la circunferencia, Uh-huh. la converge a 0 cuando tiende a infinito. Sí. Entonces, ¿esta frecuencia también estaría convergiendo a 0? No, aquí son cosas distintas, o sea, este es el análisis en frecuencia, ¿de acuerdo? Y, o sea, si ustedes metieran a este sistema, vamos a verlo desde este punto de vista, a este sistema H de Z, o sea, que viene de un sistema en el dominio del tiempo, si a ese sistema H de Z, vamos a ponerlo aquí, le metieran una señal, o sea, le hicieran un barrido en frecuencia, se estaría comportando como un ¿cómo se llama? Filtro pasabandas. Por ejemplo, si metieran una señal de baja frecuencia, lo que estaría ocurriendo aquí es de que se las atenuaría, ¿de acuerdo? Si le meten una señal con la frecuencia correspondiente a ese teta, lo que estarían teniendo a la salida sería la misma señal con esa amplitud, posiblemente. Si meten otra señal con una frecuencia mayor, pues se las estaría atenuando también, ¿no? Esto siempre y cuando, o estas características que yo les estoy poniendo, sería siempre y cuando nuestro sistema sea estable. ¿Cuándo es nuestro sistema estable? Cuando nuestros polos están dentro del círculo unitario, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa característica frecuencial también se cumple o se cumpliría para sistemas que son inestables. Es decir, si nuestros polos estuvieran en la misma dirección, pero fuera del círculo unitario, tendríamos el mismo comportamiento en la frecuencia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría? Ya el sistema deja de ser estable. Ahí lo que estaría sucediendo es de que estas componentes, bueno, esta señal senoidal que tenemos a la salida, se vería montada sobre una exponencial creciente. Entonces, veríamos algo así como oscilando, pero sobre una, ¿cómo se llama? Sobre una exponencial que va creciendo, ¿no? A ver, nomás para que lo recuerden, para que hagan, o para calzar estos conceptos. ¿Recuerdan sus clases de control? Sí. ¿Recuerdan cómo era, por ejemplo, si les dibujaba algo que tuviera ese comportamiento, o sea, que le inyectaran un impulso a su sistema y tuviera ese comportamiento a la salida, o tenían este comportamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, un como rebote y después ya llegaba a un estado estable, etcétera.
Sí, y esos eran como comportamientos típicos de sistemas que son estables, pero si fuera inestable, lo que pasaría es que empezaría a crecer la salida de manera exponencial. Sin embargo, aquí lo que observaríamos, por ejemplo, sería que la señal senoidal empezaría a crecer sin cota, pues. O sea, aquí a lo que quiero llegar de cuentas es de que si el sistema es inestable, o sea, los polos están fuera del círculo unitario, la salida sí va a empezar a crecer sin cota, ¿de acuerdo? Si los polos están dentro del círculo unitario, la señal va a ser estable, de tal manera que mientras les estén inyectando señal, una componente frecuencial va a tener este comportamiento, los que había dibujado al principio, ¿no? En el momento de que le dejen de inyectar esa señal senoidal, pues obviamente porque el sistema es estable, perdón, va a empezar a decrecer exponencialmente. Lo mismo para estas otras que se estuvieron atenuando, ¿no? Van a decrecer de manera exponencial más rápido, pues. El caso de los sistemas inestables es de que esa señal senoidal va a empezar a crecer exponencialmente. No sé si me di a entender. Sí. Sí, doctor. Ok. Bueno. Aquí creo que bueno, con esto podríamos parar el día de hoy. Para completar estos, ¿cómo se llama? Estos conceptos, no sé si ustedes tienen MATLAB. Sí. Sí, Ok. Aquí mi Sí, tengo sugerencia es de que agarren, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, que en MATLAB definan ¿cómo se llama? Un sistema. O sea, por ejemplo, esta h de z que nosotros acabamos de definir ahorita, que le pongan ustedes valores numéricos y saquen, ¿cómo se llama? Ya ven que MATLAB tiene uno de sus comandos es el comando TF, ¿no? Que les permite meter funciones de transferencia, tanto de señal de sistemas en tiempo continuo como sistemas en tiempo discreto. Entonces, meten este sistema que acabamos de poner aquí en tiempo discreto. En tiempo discreto y y sáquenle su diagrama de Bode y observen que se cumple esto que estábamos diciendo ahorita y empiecen a jugar con eso. O sea, por ejemplo, vean qué pasa si ponen, en vez de 2 polos, pusieran 4 polos. En este caso, por simplicidad, pues pongan los polos como complejos conjugados, pues, y vean cómo se va transformando el diagrama de Bode. De hecho, la misma herramienta también les permite sacar el diagrama de polos y ceros, ¿no? Entonces saquen los dos, diagrama de Bode y diagrama de polos y ceros, y vean cómo la posición de los polos y los ceros van afectando ¿cómo se llama? El diagrama de Bode, ¿no? Por ejemplo, o sea, como un ejemplo, vean qué pasaría, por ejemplo, o cómo es el diagrama de Bode, o sea, su respuesta en frecuencia de ese sistema si pusieran un sistema que tuviera esos 3 polos, por ejemplo, aquí alrededor de, bueno, en esas posiciones, y ceros, por ejemplo, y un cero ahí ¿cómo se llama? En menos pi, por ejemplo. Vean cómo sería el diagrama de Bode. O si estuviera al revés, o sea, los polos acá y el cero por acá, ¿no? Entonces, vayan haciendo esos experimentos en MATLAB para ir viendo cómo es el comportamiento en frecuencia de esos sistemas, pues. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. Bueno, entonces, si no hay dudas, con esto terminaríamos el día de hoy. Y nos veríamos el lunes, ¿verdad? Sí. Sí, ahora es el lunes, ¿Sí? doctor. ¿El lunes no es activo? No, pero
¿Perdón? Digo, tenía la... Creo que el lunes es festivo. Así es. Pues hasta ahorita no han sacado, ¿cómo se llama? La circular. La circular, exactamente. Bueno, ya iríamos viendo, ¿no? Si el lunes es festivo, pues nos veríamos el miércoles, pues. Y si no, el lunes. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces en un momento más les subo este video para que puedan hacer eso que les comentaba en MATLAB. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Bueno, entonces, Está bien. pues que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, gracias. Igualmente, Igualmente, doctor, doctor. gracias. Bye. Gracias, doctor.